estrés respiratorio en el recién nacido. Bueno, pues vamos a hablar primero del síndrome de estrés respiratorio del neonato. Esta patología es prácticamente predominante en niños pretérmino y siempre se va a dar en niños pretérmino, ya que se debe a un déficit de surfactante y suele instaurarse en las primeras horas del nacimiento, en la primera o segunda hora más o menos. Bueno, primero les voy a hablar un poco del desarrollo pulmonar. El desarrollo pulmonar empieza entre los 6 días y las 6 semanas con un brote endodérmico o brote pulmonar que va a contactar con el mesénquima y se va a ir diferenciando en ramales, lo que va a dar origen a la vía respiratoria, ¿no? Bronquios, bronquiolos, etc. Hasta la semana 16 a 28, en la cual se van a formar los neumocitos tipo 2, los cuales van a ser los encargados de producir surfactante. Y en la semana 24 a 28 ya se van a formar los alvéolos primitivos. Estos alvéolos primitivos a partir de este momento van a ir dividiéndose, es decir, van a ir formándose septos y en el espesor de estos septos van a ir proliferando los capilares, lo que va a dar lugar finalmente a la estructura de un alvéolo en el adulto. Este proceso de septación y diferenciación continúa hasta los 18 meses después del nacimiento, hasta que tenemos este aspecto, es decir, múltiples alvéolos que van a constar de un epitelio alveolar, una membrana basal y el capilar. Bueno, pues entonces un alvéolo más o menos podríamos nosotros compararlo con una burbuja de jabón, es decir, cuando se inspira se hiperinsufla, aumenta su tamaño, y cuando se expira se esperaría que se colapse, pero al expirar no colapsa. Lo que impide que colapse el alvéolo es el surfactante. El surfactante es una lipoproteína que redistribuye las fuerzas de tensión superficial, impidiendo que el alvéolo se colapse durante la expiración. Esta lipoproteína o surfactante está producido por los neumocitos tipo 2. Y ahí la importancia de los neumocitos tipo 2 que recién se forman entre las 16 y 28 semanas. Es decir, un niño pretérmino va a tener déficit de surfactante. Este déficit de surfactante lo que va a llevar es un colapso del alvéolo cuando el niño expira en el momento de nacer. Y este colapso del alvéolo obviamente va a ser una zona que no es útil para el intercambio gaseoso, va a ser una zona de espacio muerto, es decir, una zona perfundida pero no ventilada. Entonces esto lleva a una alteración en la oxigenación y acidosis metabólica. Esto va a desencadenar una reacción en cadena que lleva a un aumento de la resistencia de la arteria pulmonar y a un shunt derecha-izquierda. Recordemos que al nacimiento el foramen aval suele ser permeable, por tanto el niño va a tener un shunt derecha-izquierda y además esto va a llevar a mayor hipoxia, mayor acidosis metabólica y daño del tejido afecto, obviamente. ¿Qué es la enfermedad de la membrana hialina? Antiguamente se lo consideraba un sinónimo del síndrome de estrés respiratoria, pero el síndrome o la enfermedad de membrana hialina no es sino el aspecto histológico que tiene una afectación como las que le he descrito. Entonces, la membrana hialina corresponde a tejido epitelial o células alveolares muertas, más fibrina, más un infiltrado plasmático, etc. Esta membrana hialina también vamos a verlo en otras patologías en las cuales va a haber un daño pulmonar. Por tanto, no es específico del síndrome de estrés respiratorio y este término está en desuso. ¿Qué vamos a ver nosotros en la radiografía? Nosotros en la radiografía vamos a ver la fisiopatología que les he descrito. Es decir, nosotros lo que vamos a ver son los acinos colapsados. Varios acinos colapsados nos van a dar a un patrón nodular. Entonces nosotros lo que vamos a ver es un patrón nodular, bilateral y simétrico. Aparte de eso, como los pulmones están menos ventilados por el colapso de los acinos, nosotros vamos a ver pulmones disminuidos de tamaño. Y dependiendo de la severidad, nosotros vamos a ver consolidaciones desde un vidrio de lustrado bilateral hasta el pulmón blanco, como vamos a ver en esta imagen. Pero una característica del síndrome de estrés respiratorio es que nosotros vamos a ver el broncograma aéreo. ¿Por qué vamos a ver broncograma aéreo? Porque esta patología afecta exclusivamente a los acinos. Por tanto, los bronquiolos y bronquios van a estar ventilados y eso nos va a dar el síndrome del broncograma aéreo. También podemos encontrar derrame pleural. Lo típico del síndrome de estrés respiratorio es el patrón retículo nodular o retículo granular. Como les había dicho, el término nodular hace referencia a los acinos colapsados, mientras que el retículo hace referencia al patrón intersticial que se produce por una trasudación de líquido en el septo desde los capilares.
Entonces, este patrón retículo nodular pues es el resultado de la fisiopatología que les acabo de describir. Y como en esta imagen, en las flechas negras vamos a ver siempre broncograma aéreo o bronquiolos aéreos. ¿Cuál es el tratamiento? Pues los corticoides para la maduración pulmonar, surfactante exógeno, lo cual va a disminuir actualmente la necesidad de oxigenoterapia a presión positiva, pero todavía vamos a seguir utilizando la oxigenoterapia a presión positiva. En la radiografía, ¿cómo se valora la respuesta al surfactante? Pues nosotros vamos a ver que este patrón retículo nodular tiende a desaparecer, pero normalmente no suele desaparecer de manera simétrica. En esta imagen vemos una zona de condensación y también vemos una zona de pulmón limpio. Lo que pasa es que el surfactante suele distribuirse asimétricamente, por lo tanto vamos a tener zonas que ya se han normalizado y zonas donde todavía persiste la afectación pulmonar, lo cual nos podría confundir con una neumonía del recién nacido. La hemorragia pulmonar. Esta es una complicación actualmente bastante rara tras el tratamiento con surfactante. La clínica suele ser un niño que mejora de su diestrés y que súbitamente tiene un empeoramiento. Y en la radiografía nosotros vamos a ver consolidaciones de nueva aparición, como en esta imagen. ¿Qué es la displasia broncopulmonar? La displasia broncopulmonar es resultado de la lesión alveolar por la oxigenoterapia a altas presiones. Esta oxigenoterapia a altas presiones produce una distensión alveolar y ya que los alveolos son bastante inmaduros, son frágiles, estos sufren rotura e isquemia. Además existe un daño añadido por la toxicidad por los radicales libres de oxígeno y toda esta afectación inflamatoria de los alveolos van a llevar a una cicatrización, como cualquier herida, entonces vamos a llegar a una fibrosis residual. Actualmente con los tratamientos la incidencia es bastante baja. Aquí tenemos un esquema que explica un poco más la fisiopatología. En la imagen 1 tenemos alveolos de características con un desarrollo normal y en el segundo vemos un alveolo cuyo bronquiolo terminal está tapado por membrana hialina. Esta membrana hialina por lo visto es un factor protector para la displasia bronquiopulmonar ya que impide que entre el oxígeno a alta presión y evita el barotrauma producido por la oxigenoterapia. Mientras que en los vacinos B y C vemos que no existe esta protección por la membrana hialina en sus bronquiolos terminales. Y como vemos en la imagen 3, el alveolo A, que estaba protegido por la membrana hialina, posteriormente ha tenido un desarrollo normal, mientras que los vacinos que no estaban protegidos por la membrana hialina tienen un aspecto hipoplásico, es decir, estos han sufrido una lesión, tienen una fibrosis residual. Y esto es exactamente lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. El daño producido o el barotrauma producido por la oxigenoterapia nos va a llevar a una cicatrización, es decir, nosotros vamos a ver una fibrosis septal, lo que se traduce en un patrón reticular asimétrico. Y como ha habido destrucción y rotura de alveolos, vamos a tener zonas quísticas, es decir, vamos a tener áreas de hiperinsuflación que se alteran con áreas reticulares. Y los riñones van a estar hiperinsuflados, obviamente, porque estas zonas son zonas de atrapamiento aéreo. Entonces aquí vemos el patrón reticular o patrón septal y áreas más quísticas, áreas de atrapamiento, ¿no? ¿Qué es la taquipnea transitoria del recién nacido? Bueno, la taquipnea transitoria del recién nacido se produce en recién nacidos a término. Normalmente, o bueno, hay que saber que los pulmones del momento del nacimiento están llenos de líquido amniótico y este líquido amniótico se elimina por 3 procesos. Durante el llanto hay una expulsión de líquido amniótico, también se traga algo por el tracto digestivo y finalmente el resto se reabsorbe a través de los linfáticos y las venas pulmonares. Cuando existe un fallo en cualquiera de estos procesos, vamos a tener líquido en el pulmón, por lo tanto también se lo conoce como el pulmón húmedo. Esto es más frecuente en gestantes diabéticas, cesáreas, labor prolongada, anestesia materna o parto muy rápido. Clínicamente suele aparecer en las 6 primeras horas, tiende a empeorar hasta las 24 horas y suele resolverse en las primeras 48 horas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? Pues eso mismo, vamos a ver una traducción de esta fisiopatología, es decir, una dificultad para la eliminación de líquido. El líquido normalmente se reabsorbe por los linfáticos que están en el intersticio, por tanto, si no se puede reabsorber, nosotros lo que vamos a ver es un edema intersticial, normalmente bilateral,
que puede también, en caso de que el líquido sea mayor, llevar a derrame pleural y líquido en las fisuras, y los pulmones suelen estar hiperinsuflados. Suele haber una mejoría tanto clínica como radiológica en las primeras 48 horas. El síndrome de aspiración meconial. Este más bien está relacionado con el estrés perinatal, como situaciones de hipoxia o de labor prolongada, que ya van a llevar a una respuesta vagal. Es decir, literalmente el niño tiene una respuesta vagal que va a llevar a la liberación de meconio. Es como si el niño se cagara de miedo, básicamente. Y aparte de eso, esta situación de estrés también hace que el niño tenga una respiración dificultosa, esté taquipnéico, tenga un jadeo, y esto hace que a su vez trague más meconio. Además, este meconio que el niño va a tragar va a entrar en las vías respiratorias y va a tener un efecto válvula, es decir, va a llevar al atrapamiento aéreo. Y este meconio además tiene un efecto irritativo y puede tener infecciones secundarias. Y esto radiográficamente se va a traducir en un pulmón hiperinsuflado por el efecto válvula, es decir, áreas de atrapamiento aéreo con áreas de consolidaciones de distribución asimétrica. Como vemos en esta imagen, en el lóbulo superior izquierdo estamos viendo una consolidación de una morfología un poco irregular. Esto prácticamente es la traducción del meconio que tiene el niño. Y aquí vemos una atelectasia del lóbulo superior derecho. Como les había dicho, el meconio tiene un efecto irritativo. Este efecto irritativo lleva a un broncoespasmo y el broncoespasmo a una atelectasia. Por tanto, los aliados que nosotros vamos a ver son consolidaciones de distribución asimétrica, atelectasias y áreas de atrapamiento aéreo por el efecto válvula, que en última instancia también pueden llevar a neumotoras. De hecho, neumotoras se ve hasta el 25% de casos. La neumonía neonatal puede ser adquirida en útero o perinatal. Se asocia sobre todo a un parto prolongado, rotura prematura de membranas e infección ascendente desde el perine, sobre todo por el estreptococo beta hemolítico. El problema es que los hallazgos en la radiografía pueden ser inespecíficos, es decir, desde un síndrome de distrés respiratorio hasta una taquipnea transitoria del recién nacido. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos una condensación en el lóbulo superior derecho. Y luego tenemos un patrón que es más típico de la neumonía, pero no específico, que es el infiltrado intersticial, a veces nodular y bilateral asimétrico. A veces también se puede ver derrame pleural.